good morning or good afternoon according to your time zone. Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Soy Dimitrios Goulis, presidente de la sociedad EMAS, Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Damos la bienvenida a estas mesas redondas sobre los temas calientes en la menopausia. Vamos a hablar sobre 3 temas importantes. Primero, la profesora Rebecca Thurston nos va a presentar índices cardiovasculares nuevos junto con la manera de cuantificar estos riesgos. El segundo va a tener que ver con la seguridad. Antonina Smetnik de la Federación Rusa nos va a presentar una actualización sobre la terapia hormonal en la menopausia y la seguridad del seno. Y el tercer tema tiene que ver con una intervención del profesor Risto Erkola de Finlandia, que nos va a hablar sobre ejercicios tras la menopausia, presentando evidencia de que el ejercicio puede considerarse como una medicación. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a Abbott por su apoyo y por hacer posible esta nueva serie de seminarios web. Aún así, tenemos que aclarar que el contenido y el programa son responsabilidad exclusiva de EMAS. Pasando ahora a cuestiones técnicas. Han entrado a este seminario web en modo de solo escucha. Esto significa que su micrófono está silenciado para que no captemos ningún ruido de su parte. Les animamos a enviar sus preguntas escritas a través del widget de preguntas y respuestas que se encuentra en su panel de Zoom. Pueden buscarlo ahora. Pueden introducir sus preguntas en cualquier momento y las vamos a leer y discutir durante el final de este webinario. Además, este evento va a ser realizado en inglés con traducción simultánea en uno de los diferentes idiomas: chino, mandarín, español, portugués o ruso. Pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el widget de interpretación que van a encontrar en el panel de Zoom. Por último, les recuerdo que estamos grabando el seminario web del día de hoy y, como siempre, será accesible desde el sitio web de EMAS. Así que es con enorme placer que les presento a la profesora Rebecca Thurston. La profesora Thurston es la presidenta de la Fundación de Pittsburgh, directora del programa de salud biocultural de la mujer en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es directora del programa de salud bioconductual y directora del curso de formación. Así que creo que sea la colega más adecuada para discutir con nosotros sobre las enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias por tenerme acá. Agradezco mucho la oportunidad de poder hablar con ustedes. Así que voy a empezar así a compartir mis diapositivas. Veamos cómo va. Ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces voy a estar hablando sobre nuevos factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardiovascular. Y, a ver, déjenme hacer una cosa. Aquí está. Este trabajo está está financiado acá en los Estados Unidos, pueden ver, por el Instituto Nacional de Salud. Y estas son las subvenciones. Saben que la transición de la menopausia es algo normal que van a vivir todas las mujeres, así como los cambios menstruales, las fluctuaciones hormonales, los síntomas, como cambios en el sueño, cambios de humor. Todo esto tiene implicaciones para la salud femenina. Ahora, las enfermedades cardiovasculares son una causa principal de muerte para las mujeres en todo el mundo. Y la transición en la menopausia es fundamental en la salud de la mujer. Entonces, esto sucede inmediatamente antes de que comiencen las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Entonces, muchos eventos clínicos, en particular infartos de miocardio, ocurren más tarde, más en mujeres que en hombres, en un promedio 10 años, aunque esto es un poco más reducido, pero es
un riesgo raro en la premenopausia, pero este riesgo se acelera durante la el periodo de peri y posmenopausia, así como este riesgo de enfermedad cardiovascular que va igual a la de un hombre más tarde en la vida. Entonces, la menopausia ha sido vista como un momento en el que se acelera el riesgo de enfermedad cardiovascular más allá de la edad cronológica en sí. Entonces, aquí tenemos algunos datos que podemos ver y cuestionar. Entonces, estamos viendo la progresión de la arteriosclerosis cariotidiana que se acelera en la menopausia tardía. Tenemos los diferentes etapas de la menopausia acá en el eje X. Tenemos la progresión de IMT, que es la progresión de la arteriosclerosis cariotidiana. Y aquí podemos ver la medida en el grosor entre los participantes que estuvieron participando en este estudio. Y lo que podemos ver acá es que hemos un aumento acelerado en la arteriosclerosis carotídea que está asociada con el periodo de perimenopausia tardía en comparación con la premenopausia, y esto se ajusta según la edad. Entonces, subrayando la importancia de la transición de la menopausia para la salud cardiovascular de las mujeres más allá de la edad. Estos también son datos del SWAN que ven la rigidez vascular. Es la rigidez vascular en general, y esto es importante para la patofisiología de la enfermedad cardiovascular, y lo que podemos ver realmente es este punto de inflexión en el eje X, son los años antes y después del último periodo menstrual, que es en el momento en el que vemos el envejecimiento ovario, el envejecimiento de la edad frente al cronológico. Y este punto de inversión que vemos acá en el periodo menstrual indica un rol importante para la edad ovaria más allá del envejecimiento cronológico en sí. También vemos un punto de inflexión similar en la incidencia del síndrome metabólico durante la transición metabólica. Y similarmente también vemos un patrón similar cuando se trata del colesterol LDL. Entonces se ven cambios importantes con respecto a la salud cardiovascular que están asociados con la menopausia específicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante la transición menopáusica? Bueno, históricamente hemos atribuido estos cambios a cambios hormonales, y no voy a entrar en profundidad en los datos hormonales ahora, pero algo sí puedo decir al respecto, y es que estos cambios hormonales son importantes. Podemos ver cambios en estradiol y FSH, pero no es una señal fuerte. Estos cambios importan, pero no son toda la historia. Entonces, realmente hemos mirado otros factores nuevos que puede que estén relacionados con la salud cardiovascular de las mujeres. Entonces comenzamos con los síntomas vasomotores. Los síntomas vasomotores son, por ejemplo, los sofocos, los sudores nocturnos. Podemos ver que esto lo experimenta más o menos el 70% de las mujeres durante la transición de la menopausia. Para el 30% son muy frecuentes o graves. Y sabemos que estos síntomas vasomotores se sabe que persistían durante unos 3 a 5 años desde el último periodo menstrual, pero ahora sabemos que persisten durante más o menos unos 7 a 10 años en promedio, y para muchas mujeres mucho más. Entonces, si tenemos una mujer de 60 que tiene síntomas vasomotores, esto no es atípico. Sabemos que estos síntomas vasomotores son un determinador muy importante de la calidad de vida, del sueño, de la salud mental durante la transición. Y estos factores son todos muy importantes. Y generalmente nos hacen preguntas sobre qué significan para la salud física de las mujeres. Y algunos de nuestros ensayos clínicos, como las iniciativas para la salud de la mujer y el estudio HERS, empezaron a mostrar diferencias potenciales entre las mujeres con síntomas vasomotores desde una perspectiva cardiovascular. Entonces nos centramos en cuestiones como ¿por qué estos síntomas vasomotores? ¿Qué significan para la salud cardiovascular? Es así que comenzamos haciendo esta pregunta en el contexto del estudio de las Women's Health Across the Nations, que se llama SWAN, que es un estudio longitudinal de la transición de la menopausia aquí en los Estados Unidos. Tenía a 3.300 mujeres de entre 42 y 52 años de edad, y las mujeres habían sido reclutadas en los años 90 y fueron seguidas durante unos 25 años con 16 visitas de seguimiento en estos 7 lugares en los Estados Unidos. También reclutamos a 5 grupos étnicos diferentes, entonces es un estudio multiétnico.
Y algunas mujeres en diferentes momentos durante el SWAN se hizo medidas de enfermedad cardiovascular subclínica y pudimos ver que hay diferentes medidas. Y una vez que las tuvimos en SWAN, teníamos la dilatación medida por flujo, que es una disfunción endotelial. Entonces, el endotelio vascular es esa capa de una sola capa que podemos ver diferentes aspectos de tono, de salud. Es una de las primeras cosas que tenemos que ver en el proceso arteriosclerótico. Y para FMD es cuanto menos, peor. Significa que el vaso no está lo suficientemente dilatado como tendría que estar como respuesta a la presión en la pared vascular. Y este es un proceso mediado endotelial. También tenemos medidas de grosor intermediario de la carótida y podemos ver en la información que les mostraba antes, este mide el grosor de las capas medianas de la arteria carótida. También podemos ver la placa con ultrasonido y estas son diferentes medidas de enfermedad cardiovascular subclínica, de la arteriosclerosis y una medida altamente validada y utilizada de enfermedad cardiovascular subclínica que puede ser predictiva para muchos individuos de mediano y bajo riesgo. Entonces, ¿qué encontramos en el eje X? Teníamos mujeres que reportaban haber tenido sofocos en las últimas 2 semanas, tenían una función endotelial significativamente más baja, FMD por sus siglas en inglés. Esto es fundamental para el estradiol endógeno, etc. También vimos que en el caso de, acá era peor, las mujeres en IMT tenían más frecuentes estos sofocos, tenían un IMT significativamente elevado en comparación con las mujeres que no tenían sofocos, siempre controlando nuestros diferentes factores de riesgo cardiovasculares, demográficos, estradiol. Entonces, estamos empezando a ver acá una señal entre los síntomas vasomotores y la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en SWAN, lo mejor que teníamos para estos síntomas vasomotores eran cuestionarios donde se preguntaba a las mujeres que nos pidieran por favor y que nos informaran sobre esto durante las 2 semanas anteriores y podemos saber así que se puede mejorar. Entonces tenemos una evaluación fisiológica al estado del arte donde podemos ver con un cribado, podemos hacer medidas físicas, ellas pueden informar sus síntomas en la medida en que los tienen, no hace falta que se las recuerden. También tenemos medidas objetivas de síntomas vasomotores y podemos ver acá el gráfico en el medio de la diapositiva cómo se ve un sofoco desde estos dispositivos. Entonces hicimos un estudio separado que se llama el MISHERS, que podemos ver acá. Es un doctor de Pensilvania donde reclutamos a 304 mujeres peri y postmenopáusicas y hicimos esta evaluación de los síntomas vasomotores. Entonces queríamos ver exactamente el fenotipo y esto fue en un ambiente hogareño, tenían estos monitores durante sus actividades diarias, luego volvían, se les tomaba se medía la testosterona, progesterona, estrógeno. También hicimos medidas de ultrasonido con IMT. Y esto fue el que descubrimos. En el eje X tenemos los síntomas vasomotores y su frecuencia en cuartiles. El rojo es el fisiológico, el azul es el autoinforme. En el Y tenemos el IMT. Y lo que podemos ver es que con los síntomas vasomotores entre las mujeres que más lo informaban, más alto era el IMT y esto es una base que viene ajustada para los factores de riesgo cardiovasculares como lípidos, resistencia a la insulina, índice de masa muscular, uso de medicación. Y estos síntomas vasomotores, cuando miramos todos los diferentes factores en el modelo, esto tenía más varianza en IMT que casi cualquier otro factor en el modelo, excepto por los riesgos de los factores para la arteriosclerosis subclínica. También tenemos medidas de la placa carótida y vimos esta relación de la respuesta entre la frecuencia de los síntomas y la placa. Y esto fue importante para nosotros porque las mujeres en el estudio tenían un promedio de unos 55 años de edad, entonces eran bastante jóvenes, tenían un riesgo cardiovascular bajo, ninguna fumaba, ninguna tenía enfermedades cardiovasculares clínicas, pero aún así vimos bastante placa en los vasos de estas mujeres y seguía esta relación con los síntomas vasomotores. Entonces, esto fue muy importante para nosotros y vimos así la importancia de esto.
Sin embargo, no es lo único que sucede durante la transición a la menopausia. Los problemas de sueño también son bastante prevalentes durante la transición. Hasta la mitad de las mujeres informan sobre muchos problemas de sueño. Este es siempre el SWAN. Podemos ver datos longitudinales con respecto a las mujeres que hacen la transición hacia la menopausia. Podemos ver que a medida que las mujeres entran en la perimenopausia tardía o en la perimenopausia, tienen problemas de sueño relativos a la premenopausia. Entonces, esto incluye cosas como levantarse muchas veces durante la noche, pero también problemas para quedarse dormidas o levantarse demasiado temprano. Y esto es fundamental para los síntomas vasomotores. Los problemas de sueño también se observan entre mujeres sin síntomas vasomotores. Y en realidad tuvimos medidas objetivas de sueño en este estudio MS Heart, donde hicimos todo el monitoreo, hicimos la ortografía durante el sueño y pudimos ver que no hace falta que las mujeres se recuerden qué es lo que sucede mientras que duermen. Y esto puede verse así también en la calidad del sueño. Entonces nos gusta utilizar estas medidas objetivas. Y lo que descubrimos acá en el eje X del tiempo de sueño en minutos, y tenemos la placa carótida en la Y, vemos las mujeres con un tiempo de sueño menor, acá podemos ver pocas horas, ellas tenían placa significativamente elevada en comparación con las mujeres que dormían más, sigue casi a la respuesta de la dosis y esto controla el factor de riesgo cardiovascular como la obesidad, la presión sanguínea, los lípidos, la resistencia a la insulina, así como también diferentes enfermedades como depresión y apnea del sueño. Y los síntomas vasomotores no están explicados tampoco acá, entonces esta es una asociación independiente. También vemos medidas de eficiencia del sueño. Se muestra qué tan fragmentado es el sueño durante la noche y está asociado con una mayor inflamación, así como marcadores de disfunción endotelial. Y podemos ver acá el factor elevado entre las mujeres que tenían un sueño menos eficiente, siempre controlando cosas como índice de masa cultural, raza, etnia, edad. También vimos la calidad del sueño controlada junto con la placa carotídea. Entonces, estábamos muy interesados en estas asociaciones y viendo el rol que tendrían los síntomas vasomotores, porque muchas de estas mujeres daban la culpa a estos levantarse durante la noche, a los síntomas vasomotores, pero esto no explicaba la asociación. Lo que sí vimos fue una interacción entre los síntomas vasomotores y el tiempo de sueño, por lo que las mujeres que dormían menos tiempo y por encima tenían más síntomas, eran 2 o más durante la noche, y estas mujeres parecen tener la mayor arteriosclerosis en comparación con los otros grupos. Entonces era un poco una señal para una sinergia potencial entre los síntomas vasomotores y la cantidad de horas de sueño. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos volviendo a pensar a la enfermedad cardiovascular y los eventos clínicos como infarto de miocardio, infarto, revascularización y mortalidad, porque este es el resultado más importante desde el punto de vista clínico. Entonces, si pensamos en encontrar relaciones entre los factores relacionados con la menopausia que suceden durante los 40, los 50, típicamente este es el momento más alto, y los eventos cardiovasculares que suelen suceder en las mujeres de 70 años y más, realmente necesitamos este tiempo de seguimiento extendido. Y esto es lo que tenemos en el estudio SWAN. Volvimos así al SWAN y miramos si estos síntomas vasomotores estaban asociados con eventos cardiovasculares. Y esto fue lo que encontramos. Las mujeres con síntomas vasomotores más frecuentes en la línea de base, cuando las mujeres tenían entre 42 y 52 años de edad, si tenían 6 o más días en las últimas 2 semanas con estos síntomas, más o menos un día por medio, estas mujeres tenían un riesgo más elevado de eventos cardiovasculares en los 20 años siguientes. Y este es un índice de 1,6, 1,8 según las variantes. Se puede ajustar a cosas como factores de riesgo cardiovasculares, así como también el estradiol endógeno. Entonces, nuevamente, no tiene todo que ver con el estrógeno. Vimos también a mujeres con síntomas vasomotores más persistentes. Durante esto, si se reportaban en manera insistente, más de una tercera parte de las visitas, estas mujeres tenían
riesgos significativamente elevados de enfermedades cardiovasculares en los 20 años siguientes, viendo un factor de riesgo durante estos 20 años, así como estradiol endógeno durante el curso de estos 20 años. Entonces, no es toda una cuestión de factores de riesgo ni de hormonas. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, también estamos mirando ¿cuáles son las uniones entre el cerebro y el corazón? Muchas veces lo que vemos en el corazón vemos también en el cerebro. Reclutamos a 20 de estas mujeres para hacer diferentes diagnósticos por imágenes y vimos que quienes tienen más síntomas vasomotores durante la noche, siempre utilizando nuestra evaluación fisiológica, estos tenían mayor hiperintensidad en la materia blanca del cerebro y estos son marcadores en el cerebro y predicen, por ejemplo, demencia. Entonces, viendo este paralelo entre lo que vemos acá en la vasculatura periférica y cerebral. Estos son datos de un estudio piloto de 20 mujeres y realizamos este estudio cerebral con 230 de estas mujeres que les pedimos que volvieran y realizaran neuroimágenes. También controlamos sus sofocos y aún no tengo esos datos para compartir con ustedes hoy. Lo voy a estar presentando durante la reunión de NAMS, así que manténganse sintonizados porque lo vamos a presentar en el otoño, pero sí tenemos algunos datos preliminares de lo que sucede durante el sueño. Los primeros 220 participantes en este estudio pudimos mostrar que las mujeres que tenían se despertaban más veces durante la noche, muchas veces, estas mujeres tienen una mayor hiperintensidad en el cerebro. Esto tenemos enfermedades de los vasos pequeños, factores de riesgo cardiovasculares, así también como síntomas vasomotores. Entonces no es solo una cuestión de síntomas vasomotores, sino que también estamos viendo aquí una señal del sueño. Entonces, en resumen, la menopausia es un momento crítico para la salud cardiovascular de las mujeres. Hay diferentes factores que suceden durante la transición. Tenemos cambios hormonales, vasomotores, como por ejemplo problemas de sueño. Ni siquiera he hablado del humor, pero esto también es importante considerar con respecto a la salud cardiovascular. Pero los síntomas vasomotores, ahora sabemos que estos síntomas comienzan antes y duran más de lo que uno pensaba. Puede que haya un marcador de riesgo subyacente. Las implicaciones de dormir mal también tienen implicaciones para la salud cardiovascular y cerebrovascular. Entonces, esto es dormir poco, despertarse durante la noche, puede que tenga una sinergia con los síntomas vasomotores con respecto a la salud cardiovascular. Entonces, las implicaciones, estos síntomas frecuentes o persistentes pueden ser un marcador de riesgo cardiovascular, pero aún no sabemos si el tratamiento de los síntomas vasomotores pueden reducir el riesgo cardiovascular a medida que se envejece. No hemos hecho estos ensayos clínicos aún y esperamos hacerlo en el futuro, pero podemos conectar estos puntos de las mujeres en su mediana edad que pueden tener un riesgo elevado cardiovascular y que en los siguientes años puedan tener quizás una investigación más de cerca para poder asegurarnos de estar haciendo todo lo que podamos para poder reducir el riesgo cardiovascular unos años más tarde. La falta de sueño durante la mediana edad también es crítica. Esto es tan importante para la salud mental, para la cognición, para la calidad de vida, pero también potencialmente para la salud cardiovascular. Y tendríamos que decir que tendemos a pensar que tendríamos que sufrir por esta falta de sueño durante la mediana edad, pero creo que esto requiere atención clínica. Asegurémonos de tener tratamiento para esto, al menos para mejorar la calidad de vida y el humor, pero también la salud cardiovascular de manera potencial. Y todo esto tiene el objetivo de mejorar la salud de las mujeres a medida que envejecen. Muchísimas gracias. Thank you very much, Rebecca, for this very concise. Sorry, I have to start my video. Muchísimas gracias, Rebeca, por esta presentación tan concisa y tan completa. Su presentación, los estudios SWAN llevados a cabo por los colegas realmente nos han educado muchísimo. Y muchísimas gracias entonces por su intervención. Muchas gracias. A continuación tenemos a la doctora Antonina Smednik, que es doctora del Departamento de Ginecología Endocrinológica del Centro Nacional de Investigación Médica Obstetricia, Ginecología y Perinatología y el Ministerio de Salud de la Federación Rusa de Moscú. Es la presidenta también de la Sociedad Rusa de Menopausia y, por supuesto, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia.
Aprovecharemos de su experiencia y conocimiento para poder aprender cómo elegir el régimen adecuado de estrógenos y progestógenos para alcanzar la mayor eficiencia cuando se recetan tratamientos hormonales para la menopausia. Muchísimas gracias, señor profesor Gulis. Gracias a todos, queridos colegas. Me gustaría agradecerle a la EMAS y al comité por esta oportunidad de participar en esta mesa redonda. Bien, entonces, las mamas son el órgano de destino de muchas hormonas y factores de crecimiento, y a principios de la década de 2000 se produjo un gran descenso en el número de usuarias de terapias hormonales para la menopausia debido a los primeros resultados del estudio de la WHI, Women's Health Initiative, que demostró que las usuarias de terapia combinada hormonal tenían un mayor riesgo de cáncer de mama. El riesgo relativo de cáncer de mama en usuarias de la combinación de EES y progesterona era 1.6, es decir, un caso 1.6, es decir, un caso mayor por 1000, es decir, una disminución de riesgo de cáncer de mama en las usuarias de la monoterapia de estrógeno después de histerectomía, no un riesgo elevado en las no usuarias anteriores de terapia hormonal para la menopausia. Según las cohortes de francesas IE3N y de la cohorte de Finlandia también, el estrógeno más la progesterona o estrógeno más dihidrogesterona no están asociados con un aumento del riesgo de cáncer de mama. Según las recomendaciones de la Organización de Menopausia Internacional, el posible aumento del riesgo de cáncer de mama asociado con la terapia hormonal por la menopausia es pequeño y se estima en menos de 0,1% anual, o una incidencia de menos de 1,0 por 1000 mujeres por año de uso. También es similar o menor que el aumento de los riesgos asociados a factores comunes del estilo de vida, como la reducción de la actividad física, la obesidad y el consumo de alcohol. Los datos del estudio WHI demostraron que no hay un mayor riesgo en las usuarias de THM, terapia hormonal en la menopausia, por primera vez durante los 5 o 7 años del inicio del tratamiento. El estudio WHI también demostró que 7,1 años de tratamiento, según estrógeno conjugado de origen equino, reduce sin oposición el riesgo de diagnóstico de cáncer de mama y de mortalidad de mujeres histerectomizadas. El aumento de riesgo de cáncer de mama se asocia principalmente con la adición de un progestágeno sintético a la terapia estrogénica. Tenemos la terapia combinada continua de ES con MPA y está relacionado con la duración del uso. El riesgo podría ser bajo con progesterona micronizada o dihidrogesterona que con un progestágeno sintético. El riesgo de cáncer de mama atribuible a la terapia hormonal de la menopausia es pequeño y el riesgo disminuye progresivamente tras la interrupción del tratamiento. El riesgo de cáncer de mama debe ser evaluado antes de la prescripción de terapias hormonales de la menopausia. El riesgo de cáncer de mama aumenta en las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o con antecedentes personales de biopsia de mama y mujeres con antecedentes de linfoma de Hodgkin tratadas con radiación del manto. Las herramientas de evaluación del riesgo de cáncer de mama, como las herramientas de evaluación de Klaus, se utilizan para poder definir de mejor forma el riesgo. No existe un punto de corte único para definir el alto riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, la Sociedad Americana de Oncología Clínica determinó que las mujeres con un riesgo estimado a 5 años del 1,67% o superior son candidatas a la quimioprevención, y las mujeres de alto riesgo, que fueron definidas por un riesgo a lo largo de su vida superior al 20%, son candidatas a una vigilancia reforzada con resonancia magnética mamaria. El posible riesgo mayor de cáncer de mama observado
con terapias hormonales de menopausia puede disminuirse parcialmente seleccionando a mujeres con un menor riesgo individual de base, incluida una baja densidad mamaria, y brindando educación y capacitación sobre medidas preventivas en el estilo de vida, es decir, la reducción del peso corporal, el consumo de alcohol y el aumento de la actividad física. Los distintos regímenes de terapias hormonales pueden asociarse a un aumento de la ansiedad mamaria, que también pueden dificultar la interpretación mamográfica. En la actualidad no existe ninguna indicación para aumentar el cribado mamográfico en las usuarias de terapias hormonales. Se debe proponer la realización de mamografías anuales en casos de alta densidad mamaria en mujeres que utilizan terapias hormonales de la menopausia. En ensayos hasta 2 años de duración, la sensibilidad mamaria, la densidad mamaria y los cánceres de mama no aumentan con estrógeno conjugado de origen equino, más vasodexifen en comparación con placebo. Los datos actualmente disponibles no implican ninguna diferencia en el riesgo entre las vías de administración oral y transdémica de estradiol. La limitada evidencia observacional sugiere que el uso de terapias hormonales no aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o en mujeres después de una oophorectomía por mutación del gen BRCA1 o 2. Las mujeres con BRCA positivo sin cáncer de mama tienen un mayor riesgo genético de cáncer de mama, en particular debido a los receptores de estrógeno negativo. En el caso de las que se han sometido a una menopausia quirúrgica, es decir, una oophorectomía bilateral, es necesario considerar los beneficios de los estrógenos para disminuir los riesgos para la salud causados por la pérdida prematura de los estrógenos. Según los estudios observacionales limitados, se debe considerar ofrecer la terapia hormonal sistémica para este grupo de mujeres hasta una edad media, como son los 52 años en la menopausia. Se deben llevar a cabo discusiones sobre el uso prolongado y deben ser individualizados. Según el metaanálisis del tipo y el momento de la terapia hormonal, la menopausia, el riesgo de cáncer de mama, para las mujeres de peso medio en países desarrollados, 5 años de THM a partir de los 50 años aumentarían la incidencia de cáncer de mama a los 50 a 69 años en aproximadamente 1 de cada 50 usuarias de preparados de estrógenos más progestágenos diarios, 1 de cada 70 usuarias de preparados de estrógenos más progestágenos intermitentes, 1 de cada 200 usuarias de estrógeno solo. Los excesos correspondientes de 10 años de THM serían aproximadamente el doble. Luego se publicó una declaración conjunta de la Sociedad Británica de Menopausia, la Sociedad Internacional de Menopausia, se publicó en respuesta a los estudios observacionales en el año 2020, en mayo de 2020, Comité de Evaluación de Riesgo de Farmacovigilancia, y se llegó a la conclusión de que no se deben poner límites arbitrarios a la dosis o la duración del uso de la terapia hormonal en la menopausia. El riesgo de cáncer de mama con THM no se debe interpretar de forma aislada. Esta decisión debe tomarse de forma individualizada y se debe considerar en el contexto de los beneficios generales obtenidos con el uso de la THM. Esto incluye el manejo de los síntomas y la mejora de la calidad de vida y los efectos protectores cardiovasculares y óseos asociados a la THM. Según los estudios de casos y controles anidados con más de 98.000 casos y 457.000 controles, en las mujeres de 50 a 59 años hasta los 5 años, el uso de terapias hormonales que solo utilizan estrógenos, no hubo un aumento del riesgo de cáncer de mama. En general, el aumento de las mujeres que utilizan estrógeno y hidrogesterona no hubo un mayor riesgo tampoco. Al tiempo que confirmo que no hubo un aumento de los riesgos por el uso a corto plazo de estrógeno, solo estradiol, digesterona y tibolona. El uso de
la terapia hormonal en las sobrevivientes del cáncer de mama no se aconseja. En general, los estudios observacionales y los ensayos aleatorios informan efectos neutros y un mayor riesgo de recurrencia del cáncer de mama. Para las sobrevivientes de cáncer de mama, las decisiones sobre la terapia hormonal sistémica o vaginal en dosis bajas se debe tomar por razones sustanciales, luego de que las opciones no hormonales o complementarias no hayan tenido éxito y luego de que se lleve a cabo un asesoramiento detallado, una toma de decisiones compartida y en conjunción con un oncólogo. El tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia en mujeres con cáncer de mama puede tener complicaciones debido a un tratamiento adyuvante, como inhibidores de la aromatasa tamoxifeno, el etiquetado del producto también, los limitados datos de los ensayos clínicos disponibles en pacientes con cáncer de mama supervivientes y la ausencia de acuerdos entre la comunidad oncológica y otros profesionales que participan en la atención de salud genitourinaria y sexual. En cuanto a los síntomas persistentes, según la Sociedad Norteamericana de Menopausia, puede haber otras terapias beneficiosas como la lidocaína tópica, terapia estrogénica vaginal de baja dosis, DHA vaginal, el ospemifeno y las terapias vaginales basadas en la energía. Para las mujeres con cáncer de mama, la terapia estrogénica vaginal de baja dosis está contraindicada según el etiquetado de la FDA. Sin embargo, el uso de varios productos sin etiqueta puede ser aceptable debido a su muy baja absorción sistémica. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Norina, por su presentación y su información. Queridos colegas, me gustaría darle el agradecimiento a nuestros colegas y presentadores por aclarar tantas cuestiones sobre las enfermedades cardiovasculares, las formas de alcanzar la seguridad con terapias hormonales y el uso del ejercicio. Sin embargo, también me gustaría abrir el escenario de las preguntas. Recuerden que pueden abrir su micrófono con el widget de interpretación. Mientras preparan sus preguntas, un colega junior del programa de EMAS, que tiene como objetivo desarrollar las carreras de los fellows jóvenes, el doctor Mareto Nixley de Alemania y Grecia, tiene la oportunidad de hacerle las preguntas a nuestros expertos. ¿Le gustaría, doctor Nixley, aclarar algunas cuestiones con nuestras presentadoras? Antes que nada, muchas gracias. Gracias desde Alemania. Siempre una fantástica organización y muchas gracias también por los temas fabulosos. Quisiera comenzar por la profesora Thurston. Me ha parecido realmente interesante y debo admitir que tengo que hacer las preguntas más espontáneas que me vienen en mente. ¿Es posible y realizable organizar un ensayo de TRH para los parámetros cardiovasculares? Podríamos ver un problema con esto porque me parece que sería realmente interesante ver si podíamos organizar algo como esto. Me encantaría escuchar su opinión. Bueno, les voy a decir qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, tenemos la iniciativa HERLS y The Women's Health Initiatives. Han sido diseñadas originalmente para la prevención de enfermedades cardiovasculares, tanto primarias en el caso de la Women's Health Initiative y secundaria en el caso de mujeres con enfermedades cardíacas. Estos fueron organizados inicialmente a mediados de los 90. Entonces, algunos de estos tenemos los resultados que son bastante mezclados para la terapia de reemplazo hormonal. Ambos estudios muestran una interacción con respecto al estado de los síntomas vasomotores, mientras que las mujeres con síntomas vasomotores a las que se les dio la terapia hormonal en manera randomizada tuvieron un mayor riesgo. Entonces, los síntomas vasomotores en el caso de las Women's Health Initiatives eran las mujeres mayores con síntomas. Y tengo que decir que el estudio HERS fue para todas las mujeres, pero aquellas con enfermedad también tenían enfermedad cardiovascular, también tenían una mayor edad, más de 65 más o menos las mujeres empezaron a tenerlo. Entonces, lo que sabemos del ensayo randomizado es que todas las mujeres con síntomas vasomotores
estos están asociados con un aumento en el riesgo asociado con la terapia hormonal, más allá de solo aquellas mujeres sin síntomas vasomotores. Lo que no sabemos son las mujeres más jóvenes durante la perimenopausia, cuando realmente estamos prescribiendo la terapia hormonal. Si tratamos los síntomas vasomotores con terapia hormonal, ¿esto va a mejorar las enfermedades cardiovasculares? No lo sabemos. Con respecto a los apetitos de quienes pueden apoyar estos ensayos, bueno, creo que la terapia hormonal queda a veces a favor, a veces en contra, y al menos ahora en los Estados Unidos no sé si alguien estaría entusiasta de fundar un ensayo, de financiar un ensayo como esto. Estaría bastante escéptica, pero tendría que encontrar a alguien más que pueda tener ganas de financiar esto. Puede ser complicado también realizar un ensayo de este tipo porque la terapia hormonal tiene un efecto directo en la vasculatura. Entonces, para poder atribuir los cambios en los síntomas vasomotores desde el punto de vista interpretativo se vuelve muy difícil. Entonces, vale la pena hacerlo, creo, pero también creo que uno tenga que tener mucho cuidado sobre cómo interpretar los efectos que se observen, porque tiene que ver con el tratamiento de los síntomas vasomotores, así como el efecto que tiene la terapia hormonal en la vasculatura. Muchísimas gracias. Comprendo lo que me estás diciendo y creo que sea muy interesante con respecto a los desafíos en la interpretación. Muchísimas gracias. Quisiera preguntar algo más también a la profesora Smetnik. Sí, creo que el horizonte se ha visto expandido con la salud cardiovascular. Y ahora vamos a pasar a la salud de mamas. Probablemente todos estaban choqueados o al menos reaccionaron al metaanálisis de Lancet que salió hace más o menos unos 2 años. Básicamente mostraba que el riesgo se ve aumentado. Tengo una pregunta práctica, pero también tengo una pregunta más, digamos, filosófica. Primero, muchos colegas probablemente preguntarían si hay alguna necesidad de empezar a ser cribado de enfermedad de mama algunos años más tarde en vez de comenzar RD. Las mujeres tienen que tener exámenes antes de comenzar la terapia de reemplazo hormonal. Y la segunda es, ¿cómo interpretarían los resultados hasta ahora? Porque he comprendido de su presentación que se necesita un enfoque individualizado y enfoque calcular el riesgo que tenga la mujer de cáncer de mama para poder ayudar también con la menopausia, porque simplemente negar a las mujeres la posibilidad de gestionar la menopausia también es un problema severo con respecto a, bueno, calidad de vida y todo lo que ya sabemos, que es algo que tiene que ser considerado junto al riesgo de cáncer de mama. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Si estamos hablando sobre la eficacia de del mamograma, según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Menopausia, no necesitamos aumentar la cantidad de mamogramas para aquellas mujeres que están tomando terapia hormonal, excepto aquellas mujeres que tienen un aumento en este grupo de mujeres, los mamogramas anuales serán preferibles. Y por supuesto, antes de comenzar con la terapia hormonal, tenemos que evaluar el riesgo de cáncer de mama, tenemos que evaluar también los resultados del mamograma y si tenemos dudas, quizás también tenemos que hacer un ultrasonido mamario, un examen, y necesitamos hablar sobre el historial familiar de cáncer de mama o cualquier historia personal de biopsia y los resultados de estas biopsias de mama. Por supuesto, también tenemos que hablar sobre las medidas, sobre el estilo de vida y las medidas que podrían reducir el riesgo de cáncer de mama, reducir el peso y el consumo de alcohol y aumentar la actividad física. Y después de eso, asegurar a la mujer que va a estar bajo un control constante. Anualmente nos vamos a encontrar con ella y vamos a evaluar el índice entre riesgo y beneficio. Y luego decidiremos si vamos a continuar con la terapia hormonal de la menopausia, si nos vamos a detener. Y por supuesto tenemos que elegir aquellas combinaciones de terapia hormonal que pueda demostrarnos que tienen menor riesgo de cáncer de mama. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias.
Vamos a pasar a las preguntas de nuestro público. La primera, probablemente para Rebeca. Ya hemos discutido los efectos posibles de el THR en las mujeres con estos síntomas vasomotores, pero tenemos la pregunta opuesta con respecto al sueño. ¿Podríamos recomendar el uso de una terapia solo con estrógeno o TRH cuando son persistentes los trastornos del sueño durante una transición temprana a la menopausia? Bueno, la terapia hormonal no está necesariamente recomendada para los problemas de sueño en sí. Si una mujer tiene muchos de estos síntomas vasomotores que sufre y este puede ser una mujer sintomática que puede ser elegible para la terapia hormonal. Sin embargo, lo que yo haría para el sueño, bueno, si alguien se presenta con problemas de sueño, hay algunas cosas que podría hacer antes. Primero, evaluar otros problemas de sueño, apnea del sueño, ver si uno se levanta muchas veces durante la transición de la menopausia. Esto es bastante común y esto puede aumentar el riesgo de apnea del sueño y puede que haya un efecto también de la menopausia en sí, en la apnea del sueño. Entonces, cuando hablamos sobre los riesgos cardiovasculares y síntomas vasomotores, la apnea de sueño es uno de los factores más altos de riesgo. Entonces, muchas veces lo que voy a hacer es hacer un estudio de sueño para ver cuáles pueden ser algunas de los otros trastornos del sueño, porque si intentamos hacer cualquier tipo de puede que sea que tenga algún problema de sueño. Nosotros, aunque hagamos terapia hormonal, nada va a mejorar. Entonces yo comenzaría por ahí. Luego iría a una evaluación más completa de cuál es exactamente el problema del sueño. Entonces vamos a darle un diario a la paciente donde ella va a escribir durante más o menos una semana o dos todos los patrones y va a escribir también el uso de alcohol, las cosas en el ambiente, como tener mascotas en la cama o la pareja que ronca. Y luego podríamos hacer también una terapia CBTI o BTTI. Pueden ser los más eficaces como intervenciones para quienes tienen problemas con el insomnio, incluso cuando tienen síntomas vasomotores. Hay una eficacia de CBTI para el tratamiento de los problemas de sueño y esto en realidad es una respuesta más durable que se puede tener más que con la terapia farmacológica para los problemas del sueño. Y luego, después de haber probado CBTI y BBTI, recomendaría añadir también un agente farmacológico, pero más centrado con el sueño que la terapia hormonal. La única excepción es si la mujer realmente tiene muchos síntomas vasomotores con los que está luchando, entonces ahí tendríamos que preocuparnos, pero no comenzaría primero con la terapia hormonal. Muchas gracias, Rebeca, muy claro y una respuesta muy práctica. Bueno, Antonina, esto puede que sea para ti, es un caso con un DCIS de hace años y tiene receptor estrógeno negativo o positivo. ¿Puede esto ser considerado para la terapia de reemplazo hormonal si no responde en manera alternativa? Muchísimas gracias. Bueno, las mujeres con carcinoma no son las mejores candidatas para terapia hormonal en la menopausia y por supuesto necesitarían terapias alternativas. Pero si la terapia alternativa no tiene ningún efecto, según la Sociedad Norteamericana de Menopausia y sus recomendaciones, incluido con mujeres con cáncer de mamas y receptores positivos, si estas terapias no son beneficiosas, podemos decidir junto con los oncólogos, tenemos que tomar una decisión bien formada con los especialistas y poder decidir comenzar con la terapia hormonal en la menopausia con dosis bajas o ultra bajas. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que iría para Rebeca seguramente. ¿Tenemos alguna medida objetiva de síntomas vasomotores en cuanto a marcadores fisiológicos que se puedan cuantificar? Sí, utilizamos estos monitores, que son monitores de sofocos, que evalúan los síntomas vasoconductores. Y estos son marcadores objetivos. Nos resulta muy importante porque muy a menudo las mujeres no reportan la forma en que estos síntomas vasomotores les están afectando. Y por eso, en particular, en la noche es muy importante poder entender los síntomas
vasomotores que han manifestado. Por eso estos monitores son sustanciales para nosotros, son muy importantes, en particular para entender la relación entre los síntomas vasomotores y la cognición o el cerebro. Lo que vemos allí es que tenemos síntomas vasomotores desde el punto de vista fisiológico que marcan las señales más fuertes. Cuando utilizamos estos monitores, vemos patrones muy interesantes de ritmo y también vemos que a veces que hay muchas veces donde hay más síntomas vasomotores que las mujeres ni siquiera pueden detectar. No son fáciles de usar estos monitores, son muy difíciles a nivel técnico, pero los llevamos a cabo en nuestro laboratorio. Muchísimas gracias, Rebeca. Tenemos ahora sí una pregunta de Manu Navani, que seguramente será para Antonina. Hay pacientes con hiperplasia típica asociada con el cáncer de mama cuando están recibiendo terapia hormonal, terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué herramientas de evaluación de cáncer de mama podemos utilizar cuando tenemos este tipo de antecedentes familiares? ¿Se los deriva directamente a una clínica de cáncer de mama? Muchísimas gracias. La situación con la hipoplasia atípica, como esta, una vez más, estas mujeres no son las mejores candidatas para las terapias de reemplazo hormonal. No deberían ser derivadas a este tipo de terapias si manifiestan los síntomas vasomotores también. Sin embargo, si las opciones no hormonales no tienen resultados efectivos, entonces se puede decidir junto con el oncólogo, se le puede administrar una dosis de corto plazo de reemplazo hormonal. La segunda pregunta: ¿qué herramientas se pueden utilizar? Se puede utilizar el modelo Gale y otros modelos que sirven para esto. Si vemos que la paciente tiene grandes antecedentes también, es decir, 2 o más parientes que hayan manifestado cáncer de mama, entonces podemos decidir evaluarlas para evaluar este gen de la mutación del gen BRCA1, BRCA1 y 2. Si encontramos estas mutaciones genéticas, entonces deberíamos poder decidir si se lleva a cabo una cirugía bilateral en estas mujeres. A veces hay algunos criterios para llevar a cabo esta manipulación. Luego, si las mamas se encuentran intactas, entonces podemos sí administrar terapia hormonal en la menopausia, porque estamos así hablando de menopausia prematura y hay algunos riesgos a largo plazo para la salud de la mujer. En estas mujeres sí se puede decidir llevar a cabo la terapia hormonal en la menopausia y llevar a cabo la vigilancia necesaria. Muchísimas gracias, Antonina. Ya estamos llegando al final de esta sesión. Realmente, Rebeca, nos impresionó mucho sus estudios del sueño y los estudios de las interrupciones del sueño también. Realmente vemos que se subestiman muchísimo estos aspectos a nivel psicológico, somático también. Para cerrar, ¿le gustaría mencionar o explicar un poco más las conexiones entre las interrupciones del sueño y el endotelio? Sí, absolutamente. Y para volver a mencionar, el sueño es vital para todas estas señales. También es muy importante mencionar la salud mental. Los problemas de sueño persistentes son uno de los indicadores tempranos de episodios depresivos mayores. Entonces, si el sueño se ve interrumpido durante, por ejemplo, la época de la pandemia, las personas están muy estresadas, vemos en todo el mundo que las personas tienen muchísimos problemas de sueño. Entonces, por eso queremos destacar que el sueño es importante para la salud mental y la calidad de vida. Y también puede llevar a cabo a muchísimos riesgos cardiovasculares, arteriosclerosis carótica, como hemos mencionado, inflamación cardiovascular, también uno de los marcadores von Willebrand factores del endotelio y marcadores inflamatorios que también se pueden
utilizar para detectar estos elementos. Vemos también problemas persistentes que hacen que las personas se acerquen a nuestro laboratorio debido a sus problemas de sueño interrumpido. Existen una batería de elementos que pueden llegar a afectar la salud de las personas, causado justamente por la interrupción del sueño. Cuando se llevan a cabo estudios observacionales, cuando analizamos a individuos en nuestro laboratorio, hacemos experimentos con respecto a sus sueños, también se llevan a cabo estas interrupciones para poder analizar estos trastornos. Esto también afecta la apnea del sueño, entre otros, el insomnio, la restricción de del sueño también tiene un impacto muy grande en la salud cardiovascular. Vemos esto en individuos que trabajan en turnos que realmente afectan muchísimo el sueño, por ejemplo, por la noche. Van a tener estas personas enfermedades cardiovasculares o síntomas que comprometan su salud. Muchísimas gracias, Rebeca. Es un área muy emocionante para todos nosotros. Antonina, quisiera hacer un comentario final para cerrar, algún mensaje final sobre la salud y seguridad de las mamás. Sí, muchísimas gracias. Creo que en la actualidad hay muchísimos miedos entre las mujeres debido a los riesgos que existen alrededor de la terapia hormonal en la menopausia. En particular, en nuestro país llevamos a cabo una encuesta nacional muy grande con profesionales de la salud con respecto a la prescripción y recetas de estas terapias. Y el 75% de los pacientes, de las pacientes, mencionaron que su preocupación principal sobre el uso de la terapia hormonal en la menopausia es el riesgo del cáncer de mama. Entonces, los médicos deberían llevar a cabo los pasos necesarios para poder asegurar a las mujeres que puedan evaluar los riesgos de forma previa para que también puedan elegir la combinación correcta de esta terapia hormonal en la menopausia y que puedan comenzar con las dosis más bajas necesarias y que año a año lleven a cabo la evaluación del coeficiente del riesgo-beneficio. En particular, las mujeres que necesitan la terapia hormonal en la menopausia puedan recibir todos los beneficios que este tipo de tratamiento acarrea. Muchísimas gracias, Antonina. También finalmente me gustaría cerrar agradeciéndole a nuestros participantes. Le prometo que esta última pregunta, Rebeca, es para usted. ¿Ha observado una asociación entre los síntomas vasomotores y los ataques de pánico? Muy buena pregunta, muy interesante, muchas gracias. No se ha evaluado de forma correcta todavía esta conexión entre los síntomas vasomotores y ansiedad. Atiendo pacientes por estas cuestiones de salud mental, veo muchísima ansiedad de la transición a la menopausia, no en particular asociados con los síntomas vasomotores en sí mismos, sino en particular con el pánico tampoco. No veo demasiados trastornos de pánico asociados con los síntomas vasomotores, si bien existen algunas similitudes típicas. Veo una ansiedad generalizada, un aumento general, pensamientos repetitivos también. Entonces, creo que esta cuestión de la ansiedad en la transición a la menopausia es crítica y hay trastornos de la ansiedad, pero no diría que son específicos de los trastornos o los ataques de pánico. Es importante evaluarlo, por supuesto. Sería importante considerarlo, porque cuando pensamos en la transición a la menopausia en general, solamente pensamos en la depresión, pero la ansiedad, de hecho, es más frecuente. Queridos colegas, hemos alcanzado el final de nuestro webinario. Espero que hayan recibido toda esta información. Le quiero agradecer a nuestras colegas, doctoras Mednick y Thurston. Realmente ahora conocemos muchísimo más sobre la implementación de las terapias hormonales a la menopausia y los riesgos cardiovasculares que existen asociados con estos tratamientos. Va a estar disponible este webinario en la página web de EMAS y quiero agradecerles a todos muchísimo por su atención. Muchísimas gracias. Hasta luego.